maquinaria, batería, utillaje y herramientas utilizadas en las elaboraciones básicas y platos elementales con carnes, aves y caza. Vayamos con la introducción. A la hora de trabajar con carnes o con cualquier alimento, el espacio donde se va a desarrollar este trabajo debe tener una serie de características y requerimientos. Lo mismo ocurre con la maquinaria a emplear, así como con la batería, menaje y utillaje que se emplee en la elaboración y cocinado de las carnes. La cantidad y características de la maquinaria y la batería de cocina dependerán de una serie de factores y condicionamientos, principalmente el tipo y categoría de establecimiento, así como la oferta gastronómica del mismo. Independientemente de estos factores, toda la maquinaria, batería y utillaje tiene que cumplir con la normativa sanitaria, además de ser resistente y práctica para su utilización. Características de la maquinaria utilizada. En los establecimientos de restauración se requerirán más o menos maquinaria, dependiendo de una serie de parámetros, siendo la más importante la categoría y capacidad del establecimiento. Los parámetros son: categoría, capacidad, capacidades de desarrollo o ampliación; composición de la carta, organización de diferentes departamentos, forma, superficie y volumen del establecimiento, diferentes fuentes de energía. A la hora de la preelaboración y cocinado de las carnes, se requieren un tipo de maquinaria, que por regla general se encuentran en todas las cocinas industriales. Independientemente de estos parámetros y de las elaboraciones que se vayan a desarrollar, se necesitará una maquinaria en cocina que se puede clasificar en dos grupos: generadores de calor y generadores de frío. Generadores de calor: dentro de este grupo se engloba toda aquella maquinaria que ayudará a transformar los alimentos, en este caso la carne, en carne cocinada. Existen varias maquinarias que ayudan o permiten cocinar la carne. Cocina central o fogones. Es la parte principal de la cocina. En ella se desarrolla la mayoría de las transformaciones culinarias de los alimentos. Suele estar situada en el centro o lateral de la cocina. Está formada por los hornillos o quemadores de la parte superior, y en ocasiones se puede encontrar un horno en la parte inferior de la misma. Sus características son: estructura de hierro galvanizado recubierto de acero inoxidable. Pueden ser eléctricas o a gas, dependiendo de la procedencia de la fuente de calor, mediante gas butano, propano, o bien mediante resistencias eléctricas. También están las cocinas mixtas, que incluyen tanto alimentación eléctrica como a gas, de tamaño y dimensiones muy variables en función de las necesidades de cada cocina, así como del espacio disponible. Hornos. Existen diferentes tipos: clásicos o convección natural. Funcionan generalmente a gas y son aquellos que se encuentran situados debajo de los fogones. La cocción se produce debido al aire que circula dentro de la cavidad del horno. Es necesario precalentarlo. Son conocidos como hornos pasantes. Hornos de convección. Estos hornos se caracterizan porque mueven el aire caliente mediante una turbina, provocando que el calor sea igual por todas partes, originando así una cocción más homogénea, permitiendo cocer diferentes alimentos a distintas alturas. Generalmente son eléctricos, pero también los hay a gas. No es necesario precalentarlos, ya que alcanzan rápidamente la temperatura. Están realizados en acero inoxidable con diferentes capacidades y medidas, pero suelen regirse por la norma Gastronorm, por lo que tienen medidas internacionales. Su característica principal, y la que los hace tan útiles en las cocinas, es la posibilidad que ofrecen de cocinar tanto a calor seco, como si se tratara de un horno de convección natural, como a calor mixto o vapor. Hornos de leña. En la convección de las carnes hay que destacar la elaboración de piezas de carnes en hornos, donde la fuente de calor se genera mediante la quema de leña o sarmientos o tallos, que proporcionará a la carne un sabor y aroma característico. Suelen ser hornos hechos de obra y con una especie de chimenea en su parte inferior, donde se produce la quema de la leña, dando calor a la parte superior. Microondas. El calor se produce mediante ondas electromagnéticas que, al propagarse rápidamente en el interior del mismo, producen un incremento de la temperatura que hace que el alimento se cocine.
Suelen ser de acero inoxidable o plástico, con la puerta de cristal o transparente para permitir ver el interior. Freidoras de cocina industrial son cubas profundas llenas de aceite, en las que encajan o se introducen unos cestos donde se colocan los alimentos para su cocinado. Las freidoras pueden ser tanto eléctricas como a gas. Las primeras calientan el aceite mediante una resistencia, la cual puede estar sumergida en agua o no, y las segundas calientan el aceite mediante fuego generado por gas. Parrilla. Permite cocer alimentos rápidamente por contacto con una superficie caliente, ya sea una placa lisa o plancha o una placa ranurada. Baño María. Aparato que se destina a mantener caliente las elaboraciones culinarias. También se puede utilizar para la cocción al vacío. Generadores de frío. Aquí se encuentra la maquinaria que va a ayudar en la conservación de los alimentos. Estas maquinarias son cámaras frigoríficas. Estas pueden ser fijas de obra o modulares por paneles, de forma que pueden ser desmontadas y colocadas en otro sitio. Poseen un motor que genera el frío. Para las carnes la temperatura adecuada será entre 0 grados y 4 grados centígrados. Antecámara. Suelen ser una pequeña cámara situada antes del congelador para evitar la pérdida de frío de este. Suele encontrarse a una temperatura entre 3 y 5 grados centígrados. Congeladores. Permiten mantener la carne o cualquier otro alimento a una temperatura por debajo de los menos 18 grados centígrados. Sus características son iguales que una cámara de frío positivo, con la diferencia que el motor posee mayor potencia para resistir bajas temperaturas. Armarios frigoríficos conservan alimentos de consumo inmediato o pronta utilización. Generalmente están dentro de la cocina debido a que su tamaño es inferior al de las cámaras de frío. Son de acero inoxidable, provistos de un motor eléctrico para generar el frío.